Buenas noches, mi nombre es Ana María Pinzón Ávila, estudiante de la carrera de Contaduría Pública en la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Pertenezco a la Cátedra Paz, Reparación y Reconciliación. A continuación voy a hablar de la masacre ocurrida en Bojayá. Los hechos de violencia ocurridos en Bojayá, municipio del departamento del Chocó, el cual está ubicado en el extremo occidental del departamento de Antioquia, fue fundado en el año 1960 con una población de 9.941 habitantes. Dicho municipio vivió un enfrentamiento de manera indiscriminada el 2 de mayo del 2002 por integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia y los guerrilleros de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Estos grupos atemorizaron a la población civil en las zonas urbanas de Bellavista, ubicado en la cabecera municipal de Bojayá. La población civil quedó en medio del conflicto armado, atrincherados en la cabecera de la población en el sector de Pueblo Nuevo y temiendo lo peor. La guerrilla de las FARC atemorizó a la población civil, obligándola a refugiarse en las casas, en la iglesia y en la casa de las hermanas agustinianas. Todo el día y toda la noche del 1 de mayo del 2002, lo único que se escuchaban era el sonido de las ráfagas de fusil, granadas, las FARC atacando a la población y acorralándola a las AUC. Por ello, muchos de los habitantes se refugiaron en la iglesia y en la casa cural, tomando provisiones de un almacén de víveres y esperando que pasara ese difícil momento en donde el miedo y el temor por perder la vida los embargaba. En la mañana del 2 de mayo de 2002, los disparos y las explosiones no paraban. Hombres de las autodefensas atrincherados en la parte posterior de la iglesia, después de tratar de entrar y no lograrlo, lanzan a los guerrilleros de las FARC un artefacto explosivo y estos en respuesta lanzan una pipeta explosiva, impactando el patio trasero de una de las casas cercanas a la iglesia sin dejar víctimas. Un segundo cilindro fue lanzado y cayó en el centro de salud sin explotar. Sobre las 11 de la mañana, los especialistas de las FARC en lanzamiento de cilindros bomba lanzan el tercer cilindro cargado con metralla y explosivos, impactando el techo de la iglesia San Pablo Apóstol y explotando, desencadenando una onda explosiva que destrozó en su totalidad la edificación. Estos enfrentamientos dejaron como resultado 119 muertos, 98 heridos y más de 500 desplazados, en donde un porcentaje significativo eran menores de edad, 48 niños. Esta tragedia fue advertida una semana antes por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, que alertaron sobre la incursión de los paramilitares en Bojayá, que causaría enfrentamientos entre las AUC y las FARC. Sin embargo, no se tomaron las medidas necesarias, lo cual dejó impactos y huellas imborrables. Muchos sobrevivientes viven con amputaciones, problemas auditivos y visuales, causados por el estallido de la pipeta de gas. Tienen alteraciones profundas de sueño y escenas constantes de pánico. Los más afectados son los niños. Muchos vivieron los momentos previos de tensión y de miedo. Además, observaron la muerte de sus padres. Las imágenes de cuerpos desmembrados y los gritos de horror quedaron en su memoria. Sus impactos son sin duda muy significativos. Los hechos del 2 de mayo de 2002 ocurridos en Bojayá nunca más se deben repetir. Al igual que no se debe repetir la continua victimización a las que están expuestas las comunidades. Por lo tanto, el camino de reconciliación debe construirse sobre el compromiso de no realizar más agresiones a la población civil. Aunque las FARC pidieron perdón por esa masacre, las víctimas exigen la no repetición de estos hechos violentos que marcaron la historia de esta comunidad afro del Pacífico colombiano, la cual aún no olvida la barbarie de esta incursión, que es recordada como un episodio triste de los muchos que nuestro país ha vivido por el conflicto armado, por la sevicia con que resultaron los ataques, las secuelas psicológicas a la población y los daños morales que generaron. Han pasado 15 años después de los destrozos que dejó la guerra en Bojayá, y por ello es hora de iniciar un proceso donde las víctimas puedan transformar todo el dolor causado y de esta manera responder a las necesidades de la población que ha sufrido los estragos de este conflicto. Con el fin de promover escenarios que permitan reconstruir los daños que ha ocasionado la guerra en esta región, resulta importante reconstruir el tejido social, el cual no es una tarea sencilla y de fácil medición, puesto que frente a la ausencia histórica de un Estado social de derecho,
considero que la estrategia de reconstrucción del tejido social sería que tanto el gobierno nacional y una ONG trabajen de la mano para que desempeñen un papel central en la tarea de reconstrucción individual y colectiva en el proceso de elaboración de lo acontecido para la búsqueda de reparación y control. Esto con el fin de recolectar todos los testimonios de las víctimas de la tragedia y que de forma autónoma puedan expresar las emociones y recrear las situaciones de pérdida, dolor y miedo causadas por el conflicto armado a partir de procesos de revisión crítica de su historia. De esta manera, permite encontrar un sentido a la existencia y emprender la búsqueda de salidas frente al dolor y la incertidumbre mediante la ejecución de un programa social que promueva la paz y la reconciliación, además de garantizar la protección de la población. Por otro lado, es necesario reconocer que en el caso de Bojayá, así como en el de otras comunidades afrocolombianas, necesitan una transformación social. Este proceso permite dignificar sus condiciones de vida, pero a su vez también permite que los habitantes se enteren de que tienen derechos y que deben exigirlos, para lo cual tienen que estar organizados ya sea mediante comités, asociaciones y voceros que los representen. Además, la presencia de acciones institucionales de apoyo debe aportar a la reconstrucción del tejido social y a fortalecer la noción de derechos, lo cual debe traducirse en una mayor capacidad organizativa, fundamental para el proceso de acceder a la ciudadanía. Por último, debemos desde el trabajo social crear formas de reconstruir tejido social.